Vicente Fox Quesada, sexenio 2000-2006. El hombre que no pudo. Vendido como un hombre democrático, visionario, inteligente, honesto, sofisticado, astuto y valiente. Mientras uno tiene que trabajar toda su vida para formar un modesto patrimonio, ellos parece que no les basta acaparar y acaparar más y más riqueza. Nos hemos confundido con las ideas de la macroeconomía, con el neoliberalismo. Queremos una economía con rostro humano. Sin embargo, cometí dos grandes errores, resumidos en impericia y demasiada ingenuidad. La campaña electoral de Vicente Fox fue la venta de un producto. Él mismo rompió moldes e inauguró una nueva forma de hacer política en México. La campaña de Fox fue la primera al estilo gringo. Encuestas, procesamiento de datos, imagen, más imagen y dinero. La fórmula perfecta de la campaña de Fox: mercadotecnia más dinero igual a presidencia de la República. A cada mexicano se le daría un bocho y un changarrito. También prometió resolver el conflicto armado de Chiapas en 15 minutos, además de otras metas irrealistas. Le ofreció al electorado mexicano soluciones muy fáciles, probablemente porque las creía, y como él las creía, transmitió la imagen de la política como algo muy fácil. Finalmente gana la elección presidencial en el año 2000, con el 69% del voto mexicano, en su mayoría jóvenes entre 18 y 34 años de edad. Bajo el estandarte del Partido Acción Nacional, derrocando al PRI finalmente tras 70 años en el poder. Informa y anticipa las tendencias generales. El primer lugar lo tiene la coalición Alianza por el Cambio, que postuló a Vicente Fox con una estimación de votos emitidas entre el 39 y el 45%. Justo ahora, el propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. Quiero dejar públicamente mi compromiso de entrega total, de poner lo mejor de mí mismo, de poner cada minuto y cada segundo de mi tiempo para estar al lado de ustedes, para estar al lado de sus sueños, para estar al lado de mi querido México. Mira, yo soy de las que, lo confieso, voté por Vicente Fox. Soy de las del voto útil que actualmente está en terapia. Vicente Fox planteó un mundo de promesas tratando de generar la adhesión de los electores, exacerbando sus propias propuestas y agregándole siempre un tono superlativo que finalmente quedaron convertidos solamente en lo que hemos visto en muchos de sus anuncios. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, por los pobres y marginados de este país, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Vicente Fox, en vez de fomentar la movilización a través de los partidos políticos,
El presidente miraba a los medios de comunicación. En vez de trabajar dentro de las instituciones, el presidente buscaba brincar encima de ellas. A él le interesaba hablar con el público, en vez de cabildear con los legisladores. Se generó un presidente con mucha experiencia mediática, pero poca experiencia política. La mercadotecnia rindió frutos. Con esa búsqueda del impacto mediático, finalmente entramos a un mundo que hoy se le conoce popularmente como Foxilandia. Y el resultado es que tenemos un país maravilloso, que las cosas caminan en este país, que la gente trabaja, que la gente hace inversiones. ¡Mira, ahí está el conejo! Ah, hola, conejo. Y Rodrigo se ha venido por una hamburguesa afuera, seguramente. Y Vicente andará con la novia. Ah, no, aquí están los cuatro, ¿verdad? El PAN gana 136 diputaciones de mayoría relativa, contra 132 del PRI. Pero debido al tramposo sistema de representación proporcional, el tricolor quedó con 210 curules contra 207 del blanquiazul. Fox tenía que enfrentarse a la resistencia del Congreso. Solo logró la aprobación de 72% de sus iniciativas. El resto de sus iniciativas y acciones no florecieron. Muchos los problemas de carácter político y social que vive el pueblo de México. Es necesario que el presidente Fox permanezca en territorio nacional. Consideramos que el viaje a Vietnam y Australia resulta improcedente. Pero el tema es de fondo, razones de Estado, no razones de mercado. No, señor presidente, el país está en crisis, una crisis institucional. En la democracia mandan las mayorías, Cámara de Diputados, 60 legislatura. En noviembre del 2001, se crea la AFI, Agencia Federal de Investigación, por decreto presidencial. Esta tenía como función combatir delitos federales como el secuestro, el tráfico de drogas y delincuencia organizada, desapareciendo sin éxito en 2008. Crea también el Seguro Popular, programa que no cumplió ni lo hará con sus metas de afiliación, porque no consideró en sus proyecciones el incremento poblacional y utiliza la estructura médica del IMSS y el ISSSTE. Presenta oficialmente el programa Oportunidades, nuevo nombre del Progresa. El presidente Vicente Fox aseguró que este programa no sería usado con fines políticos, pero lo siguió siendo. También instauró la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La idea principal de esta ley era que cualquier ciudadano pudiera conocer cómo y en qué invierte el gobierno federal. Para esto se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, donde corruptos siguen encubriendo a corruptos. En el rubro de política exterior, fomentó el alejamiento con América Latina tras las equivocaciones y sobre todo la ingenua forma de actuar del mandatario, ya que pusieron tensión en más de una ocasión con las relaciones de otros países. Debemos de impulsar que Cuba salga de este sistema político carente de democracia, de las violaciones de derechos humanos. Pero eso no va a ocurrir mientras Fidel Castro esté ahí, Así gobernador. es, vamos a darle un empujoncito a Fidel Castro. ¿Cómo de cuántos? Pues, ya para que se vaya a la tumba, pues ya tiene suficiente edad. Bueno. Dígame, señor presidente. Fidel. Sí, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
Ahí te va, déjame terminar. Sí. Déjame terminar. Que puedas venir el jueves. Sí. Que participes en la sesión y hagas tu presentación, como está reservado el espacio para Cuba, la 1. Después tenemos un almuerzo que ofrece el gobernador del estado a los jefes de estado. Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo. Inclusive que te sientes a mi lado y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Y así... A la isla de Cuba. No, bueno, pues ¿a dónde o al hotel? Dígame. A la isla de Cuba o a donde tú gustaras ir. No hay duda que los mexicanos y las mexicanas, llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos. Called on President Fox to just unequivocally apologize for a statement that is offensive. Tiene sentido. Él no era un político, ni siquiera era un empresario. Era un vendedor de un producto, Coca-Cola. Ahora simplemente en la presidencia se dedicó a vender otro producto. La verdad es que las cosas marchan bien en el sentido del presupuesto, de las tareas de gobierno, de los programas. Ciertamente tenemos el problemón de que no hay crecimiento en el país, pero eso tarde o temprano se va a arreglar. Algunos culpan al PRI de la parálisis del gobierno foxista, pero el presidente lo fomentó. Porque en vez de exterminar las alimañas, las tepocatas y las víboras prietas, terminó acostándose con ellas. La comisión averiguará todo lo que pasó en el sexenio de Salinas, las privatizaciones, las negociaciones ocultas del 88, las finanzas familiares de los Salinas y los asesinatos políticos. Fox se encontró con un gobierno dividido. Trató al PRI con guantes blancos, porque aún sobrevivían listos y hábiles con sus vicios del pasado. El gobierno de Fox se debilitó a sí mismo, pudiendo haber usado la verdad incómoda del pasado del PRI como arma para derrocarlo de verdad. Comienza a decir, no solo es inexperiencia, es también una enorme ineptitud para conducir los asuntos del gobierno. Los límites del lenguaje de una persona son el límite de su mundo. Los viajes del presidente resultan una especie de turismo político. En España el presidente hablaba así de su asistencia a la cena de gala ofrecida por los reyes Juan Carlos y Sofía. Pues yo voy a llevar mis botas vaqueras de charol, las primeras que se fabrican en el mundo. Un sexenio de transición, atorado, paralizado, obstaculizado por él mismo. Un gobierno dividido, con la sombra del priismo perenne, el sabotaje de su propio partido, el activismo incontrolable, manipulado. El gobierno del cambio terminó siendo el gobierno de la poca diferencia, el de las viejas costumbres que prevalece y de los poderes fácticos que siguieron engordando. El voto que millones de mexicanos depositaron en él terminó siendo inútil, ya que el gobierno de cambio, el presidente que pudo haber derribado el viejo edificio, nunca llegó. El gobierno que pateó el ataúd del PRI después dijo que nunca fue su intención dañarlo, que siempre pensó en cogobernar con el viejo régimen, en vez de enterrarlo. Fox hizo al Baester Gordillo, emblema del encubrimiento de los gobiernos panistas, a la corrupción sindical, política, educativa y electoral. Muy claro. Pudiendo haber sido el presidente del cambio, como su propaganda lo había propuesto, se convirtió en el presidente de la continuidad. Porque llegó a Los Pinos y decidió que iba a cogobernar con los priistas. El subsecretario de Hacienda de Salinas es el secretario de Hacienda de Fox. El secretario de Hacienda
de Zedillo es el gobernador del Banco de México. El gobierno de Fox fracasó históricamente porque dio continuidad en vez de cambio, y dio continuidad en los aspectos menos agradecibles por la población. Allí estuvieron San Salvador Atenco. Ubiquemos el tema. Cuando decimos San Salvador Atenco en México, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un proyecto de recién iniciada la administración del presidente Fox. En agosto del 2001 emite un decreto expropiatorio el gobierno federal que afecta prácticamente toda la zona del Bajo de Texcoco. Y ese decreto tiene como finalidad la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México. Evidentemente, ese decreto crea muchos conflictos porque el precio que ofrecen por cada metro cuadrado de tierra es de 75 pesos. De 7 pesos, perdón. Eso genera 7 pesos. Eso genera un descontento social en toda la zona y la gente de manera espontánea empieza a protestar y a oponerse a la construcción del aeropuerto. Se articulan los pueblos de la zona de Texcoco y se crea el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Como líderes más visibles de ese Frente de Pueblos está Ignacio del Valle, Adán Espinosa, David Pájaro, Marta Pérez, la hija de Ignacio del Valle, América del Valle. Y después de un proceso de movilizaciones, el 11 de julio del 2002 hay un enfrentamiento en Acolman, y como consecuencia de ese enfrentamiento con la Policía del Estado de México son detenidas alrededor de 18 personas. Es cuando el Frente de Pueblos decide bloquear las carreteras en Texcoco, exigiendo la liberación de todos los presos. Después de esa parte, entramos en una dinámica de procesos penales en contra de 17 campesinos, entre ellos Ignacio del Valle, Adán Espinosa, la gente más visible del movimiento. La toma del Chiquihuite. Lo desconectaron, güey. Enchúfalo. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. El pasado 27 de diciembre, un comando armado al servicio de los intereses del señor Ricardo Salinas Pliego secuestró nuestras instalaciones en el Cerro del Chiquihuite y se apropió de la señal de CNI Canal 40. Lo hizo sin mandato judicial, a punta de pistola. De inmediato presentamos una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación. 11 días después, el Ejecutivo Federal nos convocó a dialogar con la persona que nos agredió. Confiamos en la buena fe de la intermediación, confiamos en la neutralidad. Desde el primer momento advertimos el nulo interés de Televisión Azteca por encontrar una salida. Cada vez que nos acercábamos a un acuerdo, modificaban premisas y condiciones. En el plazo acordado, en el curso de las conversaciones, dentro de las 72 horas fijadas, el Ejecutivo Federal consignó una averiguación en contra mía. Las grandes marchas multitudinarias en torno al desafuero de Andrés Manuel López Obrador. El enorme muro en torno a la Cámara de Diputados, el día de su último informe de gobierno. Artículo 69 de la Constitución, he asistido a este Congreso de la Unión y hago entrega del informe correspondiente al último año de mi gestión.
Ante la actitud de un grupo de legisladores que hace imposible la lectura del mensaje que he preparado para esta ocasión, me retiro de este recinto. Y el gran despilfarro de dinero, la primera dama Marta Sagún y sus ambiciones, el populismo, los excesos, la complacencia y el tiempo que México perdió en torno a ellas. Al final de su sexenio, actuó, pero de la peor manera, entrometiéndose en una elección presidencial cuya defensa dificultó. En los peores tiempos del PRI, un presidente de la República tuvo una participación tan intensa, activa e imprudente como la que estamos viendo, lamentablemente, en el caso del presidente de la República. Yo no he intervenido en lo absoluto dentro del proceso electoral. A quien quiera que esté en esta boleta electoral, habrá de ser derrotado por el candidato de Acción Nacional. El presidente en campaña, en televisión a toda hora, ¿te ayuda o te perjudica? Mira, yo creo que el presidente tiene un gran liderazgo. Fox no fue electo para que compartiera responsabilidades, sino para que las asumiera. No fue electo para que promoviera un acto antidemocrático, como lo fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. No fue electo para que se obsesionara tanto por alguien, de nombre Andrés Manuel López Obrador, y evitar quitarle al PAN la llegada a Los Pinos, polarizando y frenando al país. Explíquenos el fraude. ¿Cómo se dio el fraude? El fraude está en la falsificación de las actas. Explícanos. Hay un número determinado de actas que están falsificadas, en donde hay más votos que boletas. ¿Cuántos más o menos? 1,5 millones. O sea, hay probado 1,5 millones más de votos que aparecen en las listas, en las actas. En las actas, sí, que votos reales. Que no tienen sustento en boletas. Tú sabes, cuando ¿pero cómo sabe usted? Se abre, porque tenemos la información oficial. Oficial. O sea, 1,5 millones de votos que aparecen en las actas, pero que nunca nadie físicamente los puso. Sí. Si usted ve todo esto como un fraude antes, ¿por qué no se retiró? Porque yo pensaba que con todo les íbamos a ganar. O sea, a pesar de todo. Sí, al final de cuentas les ganamos. Pero a pesar de la participación de Fox, de la campaña sucia que lo ligaron con Chávez, de los anuncios del Consejo... A pesar de todo eso ganamos. Si le fue tan bien a su partido, ¿cómo le pudo ir tan bien al PRD y usted perder la elección presidencial? ¿No hay una contradicción aquí? Es una contradicción. Imagínate que gano 16 estados, la mitad de los estados del país. Entre los 16, los 3 más poblados. Gano Distrito Federal, Estado de México y Veracruz. De 5 circunscripciones federales electorales, gano 3 y pierdo la presidencia. Es inexplicable. ¿Quién hizo el fraude? ¿El presidente Fox estuvo detrás del fraude? Fox, el candidato del PAN. ¿Calderón estuvo detrás del fraude? Sí, desde luego. ¿El IFE estuvo detrás del fraude? El IFE y otros actores. Señor López Obrador, pero es que esto implicaría que se hubieran coordinado cientos o miles de mexicanos para que usted perdiera. No hace falta que se coordinen muchos. Es la cúpula, todos estos personajes y operadores, mapaches electorales. Pero usted lo que me está diciendo es que en alguna vez se reunieron o se pusieron de acuerdo. Sí, claro que sí. Que se reunieron en algún lugar y dijeron, vamos a hacer un fraude para que López Obrador no gane. Se reunían permanentemente. El presidente Fox tiene 2 años y medio, 3 años, diciendo, de manera abierta a todo el que lo quiera escuchar, que por ningún motivo voy a ser presidente del país. ¿Usted no confía en Fox? No. ¿No confía? Fox es un traidor a la democracia. ¿No confía en el IFE? Vicente Fox Quesada, electo por casi 16 millones de mexicanos, será recordado en gran medida por todo lo que pudo hacer y no hizo. No quiso lidiar con los vicios del viejo sistema y erradicarlos. Acabó defendiendo lo que en campaña denostó
acabó disminuido en la misma silla del águila que había ofrecido desmantelar. Secretaria de Relaciones Exteriores, Arturo Sarucán. Aquí vemos al presidente electo Felipe Calderón Hinojosa en la más alta tribuna de nuestro país. Así es. Vamos a escuchar en estos momentos lo que está sucediendo adentro del recinto legislativo. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El himno nacional mexicano.